Ella fue expulsada de su casa por su propio marido. Con 3 hijos pequeños y otro en camino, él simplemente señaló la carretera y le ordenó que se fuera. Sin dinero, sin un lugar a donde ir, sin nadie que la defendiera. La puerta se cerró detrás de ella, y en ese momento, todo lo que tenía en el mundo cabía en las manos de sus hijos. Así fue como aquella madre embarazada comenzó a caminar por el camino de tierra, con sus hijos a su lado, y una maleta vieja arrastrándose sobre el polvo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el marido hizo bien en expulsar a su propia esposa embarazada, junto con sus hijos? Escribe en los comentarios, sí o no. Porque cuando descubras quién decidió ayudar a esta familia en ese camino, esta historia va a cambiar por completo. El polvo que se levanta cuando una puerta se azota, no es solo tierra. Es el peso de una vida que se deshace en un segundo, frente a los ojos de quienes no tienen a dónde ir. En aquel llano seco de Durango, el aire parecía haberse quedado sin oxígeno, asfixiando el aliento de una mujer que sentía cómo el mundo se le encogía hasta volverse del tamaño de una vereda angosta y pedregosa. No había gritos en ese momento, solo el eco metálico de un cerrojo que se pasaba con una frialdad que calaba más hondo que cualquier insulto previo, dejando atrás un rastro de incertidumbre y el olor acre del aguardiente que aún flotaba en el porche. Afuera, el sol de 1934 no tenía misericordia, cayendo como un mazo sobre los hombros de quienes acababan de perder el derecho a tener un techo y una identidad bajo aquel nombre que ahora les cerraba el paso. Consuelo apretó los labios para no dejar que el sollozo escapara, sintiendo cómo el vientre de 7 meses le pesaba no solo por la vida que llevaba dentro, sino por la carga de la responsabilidad que se le venía encima. A sus 32 años, la piel de su rostro ya contaba historias de jornadas largas bajo el sol y de silencios acumulados en las esquinas de una casa que nunca terminó de ser suya del todo. Sus manos, curtidas por el trabajo del hogar y la siembra, temblaban levemente mientras buscaba el equilibrio, sosteniendo al más pequeño de sus hijos en la cadera, mientras los otros 2 se aferraban a sus faldas, como si el trozo de tela fuera el único ancla en medio de un naufragio de tierra. No había espacio para la duda, pues el llano no perdona a los que se quedan quietos cuando la desgracia llama a la puerta. Ramiro no se molestó en mirar por la ventana para ver si ella caminaba o se quedaba ahí tirada. Simplemente señaló el horizonte con un brazo que parecía de piedra, sosteniendo aún el machete que usaba para limpiar la milpa. Aquel hombre, que en sus días de sobriedad había prometido ser el muro contra el que se rompieran las penas, se había convertido en la tormenta misma que ahora los arrojaba a la intemperie, sin más equipaje que un costal de miedos. Su voz, ronca y cargada de una amargura que no le pertenecía a nadie más que a su propia frustración, había pronunciado la orden de salida con la brevedad de una sentencia de muerte, sin un rastro de duda en sus ojos enrojecidos por la bebida y el rencor. El machete brilló una última vez bajo el sol, antes de que él se diera la vuelta, cerrando la posibilidad de cualquier súplica o arrepentimiento tardío. El miedo es un animal silencioso, que aprende a vivir en las grietas de una relación mucho antes de que el primer golpe o la primera expulsión ocurran, y Consuelo lo conocía bien. Durante años, su cuerpo se había entrenado para interpretar cada cambio en el tono de voz de Ramiro, cada forma en que dejaba caer el sombrero sobre la mesa, o el modo en que arrastraba las botas al entrar a la cocina. Era una danza de supervivencia, donde ella siempre cedía terreno, pensando que su silencio compraría la paz para sus hijos, sin entender que el silencio de una mujer a veces solo alimenta el hambre de control de un hombre que se siente pequeño ante el mundo. Ahora, con el sol quemándole la nuca, comprendía que la obediencia no la había salvado de nada, solo la había dejado más indefensa ante la inmensidad de un desierto que no sabe de justicia. La historia de ese matrimonio no fue siempre de sombras, pues hubo un tiempo, allá por sus inicios,
en que el futuro parecía algo que podían tocar con las manos en el ejido. Se casaron con la ilusión de quien cree que el amor y el trabajo duro son suficientes para vencer a la pobreza, compartiendo sueños sobre una milpa que siempre daría grano e hijos que crecerían fuertes y libres de las cadenas del peonaje. Sin embargo, el aguardiente entró en la vida de Ramiro como una plaga que se come la raíz antes de que la planta florezca, royendo su voluntad y reemplazando la esperanza por una paranoia amarga que lo hacía ver enemigos en cada rincón de su propio hogar. Consuelo vio cómo el hombre que amaba se desdibujaba entre los vapores del alcohol, dejando en su lugar a un extraño que sólo sabía comunicarse a través de la exigencia y el desprecio constante. Aquella tarde de octubre, la gota que derramó el vaso fue una deuda de juego que Ramiro no podía pagar, una humillación que le hirió el orgullo y que necesitaba descargar sobre alguien que no pudiera defenderse. Entró a la casa con la furia de un incendio forestal, pateando los muebles y gritando que ya estaba harto de mantener bocas que no producían nada, refiriéndose a sus propios hijos con la frialdad de quien habla de ganado enfermo. Consuelo, que en ese momento remendaba un pantalón de Ernesto, intentó calmarlo con palabras suaves, pero su voz solo sirvió de combustible para la rabia del hombre, quien la acusó de ser la causa de todas sus desgracias. Sin más trámite, abrió la puerta de madera que crujió como un hueso rompiéndose, y les ordenó que se largaran antes de que su paciencia se agotara por completo, dejando a la familia en el umbral de la nada. Lucía, la mayor de 8 años, observó la escena con una madurez que le robó la infancia en un suspiro, viendo cómo su padre se convertía en el verdugo de su propia sangre, sin una pizca de remordimiento. La niña no lloró de inmediato, pues el impacto de la traición era tan grande que su mente de niña no alcanzaba a procesar cómo el hombre que debería protegerla era quien ahora la expulsaba al sol abrasador. Ernesto, de 5 años, sí rompió en un llanto desgarrador que venía desde lo más profundo de sus pulmones, un sonido que se mezclaba con el viento seco y que parecía suplicar por una lógica que el mundo de los adultos no estaba dispuesto a darle. El bebé, contagiado por la angustia de sus hermanos, comenzó a retorcerse en el rebozo de su madre, buscando un consuelo que la mujer apenas podía brindarse a sí misma en ese momento de colapso absoluto. Con una lentitud nacida del cansancio y del peso de su embarazo, Consuelo recogió a sus 3 hijos, como una leona que intenta salvar a sus cachorros de un incendio, moviéndose con una dignidad que Ramiro nunca pudo arrebatarle. Su espalda se curvó bajo el peso del bebé y la incertidumbre, pero sus ojos permanecieron fijos en el camino, negándose a mirar hacia atrás para no darle al hombre la satisfacción de ver su derrota total. Tomó a Ernesto de la mano, sintiendo la palma pequeña y sudorosa del niño buscar seguridad en medio del caos, mientras Lucía, con un gesto de valentía que le dolió en el alma a su madre, recogió un único costal de manta que contenía algunas tortillas y un poco de agua. Así, los 4 comenzaron a alejarse de la única seguridad que habían conocido, dejando atrás el polvo de una casa que se cerraba para siempre a sus espaldas. El camino de tierra colorada se extendía frente a ellos como una lengua de fuego que amenazaba con devorar sus esperanzas a cada paso, perdiéndose en un horizonte donde el cielo y la tierra se fundían en un abrazo de calor. Consuelo sabía que la distancia hasta el pueblo más cercano era de varias leguas, una jornada que en su estado y con niños pequeños parecía una odisea imposible de completar antes de que cayera la noche sobre el llano. Sus guaraches golpeaban el suelo con un ritmo monótono, levantando una nube de polvo que se les pegaba a la ropa y a la piel, recordándoles que ahora eran parte de ese paisaje de abandono, donde nadie parece escuchar los ruegos de los humildes. Cada movimiento del bebé en su vientre era un recordatorio de la urgencia de encontrar un refugio, de la necesidad de sobrevivir, a pesar de la crueldad de quien alguna vez prometió amarlos y cuidarlos. Mientras avanzaban,
El silencio del llano solo era roto por el llanto intermitente de Ernesto y el sonido de sus propios pasos, creando una atmósfera de aislamiento que pesaba más que cualquier carga física que pudieran llevar. Consuelo intentaba mantener la vista al frente, pero su mente no dejaba de dar vueltas sobre la pregunta de quién podría ayudarlos en un mundo donde la caridad a veces es más escasa que el agua en tiempo de sequía. No tenían dinero, no tenían familia cerca, y la vergüenza de haber sido expulsados por su propio marido se sentía como una marca invisible que todos verían al llegar a cualquier puerta ajena. Sin embargo, en medio de la desesperación, un pequeño destello de determinación comenzó a arder en el pecho de la mujer, una chispa de resistencia que le decía que, aunque el hombre les hubiera quitado la casa, aún no les había quitado la vida ni la voluntad de seguir adelante. Caminar sin rumbo por el llano de Durango es aprender que la tierra no tiene memoria, y que el horizonte, por más que se avance, siempre guarda la misma distancia cruel y polvorienta. Consuelo sentía que cada paso no solo la alejaba de las paredes de madera que alguna vez llamó hogar, sino que la hundía en una realidad, donde su nombre ya no significaba nada para el hombre que le juró protección. Sus pies, acostumbrados al trajín del corral, encontraban ahora la resistencia de una grava suelta que parecía burlarse de su urgencia por poner a salvo a los 3 pequeños que la seguían. No hubo una despedida digna, ni un adiós que mitigara el peso del abandono. Solo el rastro de sus propias huellas, que el viento de 1934 se encargaba de borrar con una indiferencia que le helaba la sangre, a pesar del calor sofocante que aún emanaba del suelo. El peso del vientre, con sus 7 meses de gestación, se convertía en un ancla que tiraba de sus riñones con cada movimiento, recordándole que no estaba sola en esa huida forzada. Consuelo intentaba regular su respiración, inhalando el aire seco que le raspaba la garganta, mientras sostenía al bebé de apenas 1 año y medio en su cadera, sintiendo cómo el cuerpo del pequeño se volvía más denso a medida que el cansancio lo vencía. Era una lucha sorda contra la gravedad y contra la desesperanza que amenazaba con nublarle la vista, obligándola a parpadear con fuerza para no perder de vista el camino que serpenteaba entre los matorrales. Sus músculos, tensos y agotados, comenzaban a protestar, pero la imagen de la puerta cerrada a sus espaldas funcionaba como un látigo invisible que la obligaba a seguir adelante, ignorando el dolor punzante en su espalda. Ernesto, con sus 5 años recién cumplidos, caminaba con la cabeza baja, observando cómo sus guaraches se cubrían de una fina capa de tierra roja que parecía pesarle más que sus propios miedos. El niño no preguntaba cuánto faltaba, ni a dónde se dirigían, pues el silencio de su madre le decía que las respuestas no eran agradables, y que el mundo, tal como lo conocía, se había roto sin remedio. De vez en cuando tropezaba con alguna piedra saliente, y Consuelo sentía ese tirón en el brazo que le recordaba la fragilidad de su prole, obligándola a detenerse un segundo para asegurar el agarre. Eran gestos mecánicos, vacíos de palabras, pero cargados de una protección instintiva que era lo único que mantenía al grupo unido frente a la inmensidad de aquel desierto que parecía no tener fin ni compasión. A unos pasos de distancia, Lucía mantenía una vigilancia silenciosa, cargando el costal de manta con una seriedad que no correspondía a sus 8 años de edad. La niña había asumido el rol de guardiana sin que nadie se lo pidiera, observando los alrededores con ojos atentos, buscando cualquier señal de peligro o de esperanza en el paisaje monótono de Durango. Su rostro, manchado por el polvo y las lágrimas secas, reflejaba una madurez forzada por la traición del padre. Una herida que cargaba con una dignidad que a Consuelo le partía el alma más que su propia situación. Lucía no se quejaba del peso del costal, ni de la sed que ya comenzaba a resecarle los labios. Simplemente caminaba, marcando un ritmo que era el latido de supervivencia de aquella familia expulsada hacia la nada. Cuando el sol comenzó a declinar, tiñendo el cielo de un naranja violento que presagiaba una noche fría,
Consuelo divisó un viejo mezquite que se alzaba solitario a la orilla de la vereda. El árbol, con sus ramas retorcidas y su sombra escasa, ofrecía el único respiro posible antes de que la oscuridad total los envolviera y el llano se volviera un laberinto de sombras peligrosas. Decidió que ese sería su refugio temporal, un lugar para dejar que los niños descansaran las piernas y para que ella pudiera recuperar un poco de aliento antes de que el frío de la noche empezara a calar en sus huesos. Se sentaron sobre la tierra dura, sintiendo cómo el calor del suelo se desvanecía rápidamente, reemplazado por una brisa ligera que agitaba las hojas secas del mezquite, con un sonido que imitaba susurros lejanos. La realidad de su situación se hizo presente con una crudeza insoportable cuando Lucía abrió el costal y sacó el único trozo de tortilla que habían logrado rescatar antes de que la puerta se cerrara. No había comida suficiente para saciarlos, apenas unas migajas para engañar al estómago y evitar que el hambre se volviera un dolor insoportable para los más pequeños. Consuelo observó cómo su hija mayor partía la tortilla en partes iguales, reservando un pedazo para sus hermanos y otro para ella, con una precisión que dolía más que cualquier carencia. El hambre era una presencia física en ese círculo de penumbra, un nudo en la boca del estómago que se sumaba a la sed que les quemaba la garganta, recordándoles que la supervivencia en el llano no solo dependía de la voluntad, sino de la fortuna. Compartieron el alimento en un silencio casi religioso, masticando lentamente para prolongar la sensación de tener algo en la boca, mientras el cielo se tornaba de un azul profundo y las primeras estrellas comenzaban a parpadear sobre ellos. Consuelo repartió el poco de agua que quedaba en el guaje, permitiendo que cada niño tomara un sorbo pequeño, lo justo para humedecer la lengua y evitar que la desesperación por la sed los venciera. Era una escena de una precariedad absoluta, una madre intentando estirar los recursos de la nada, bajo la mirada impasible de un mezquite que había visto pasar 1000 miserias antes que la suya. El bebé se quedó dormido pronto, agotado por el llanto y el movimiento, pero Consuelo permanecía alerta, con los sentidos agudizados por el miedo a lo desconocido que acechaba en la oscuridad del llano. El frío de la noche duranguense no tardó en hacerse sentir, filtrándose a través de sus ropas ligeras y obligándolos a acurrucarse unos contra otros en busca de un calor humano que era lo único que poseían. Consuelo rodeó a Ernesto y a Lucía con sus brazos, cubriéndolos con su propio cuerpo, mientras sentía los movimientos inquietos de la pequeña vida que aún crecía en su interior, ajena a la tragedia exterior. Cada ruido de la noche, desde el crujido de una rama seca hasta el aullido lejano de un coyote, la hacía tensarse, aferrando a sus hijos con una fuerza que buscaba compensar la falta de paredes y techos. La incertidumbre sobre el mañana era una sombra más densa que la noche misma, una pregunta sin respuesta que le martillaba la cabeza, mientras intentaba mantener la vigilia para proteger lo poco que le quedaba. Fue en medio de ese silencio opresivo, cuando un sonido extraño comenzó a filtrarse desde la distancia, un traqueteo metálico y rítmico que no pertenecía a la naturaleza del desierto. Consuelo se incorporó lentamente, con el corazón martillando contra sus costillas, tratando de identificar el origen de aquel ruido que rompía la paz de la noche. Lucía también se despertó, con los ojos muy abiertos y la mano buscando la de su madre, compartiendo la misma tensión ante la posibilidad de un encuentro en aquel lugar olvidado. El sonido se hacía más claro, acompañado por el resoplido cansado de un animal y el crujir de ruedas de madera sobre la grava, una señal inequívoca de que alguien se aproximaba por el camino que ellos habían recorrido. En la penumbra de la noche divisaron la silueta de una carreta vieja que se movía con lentitud, levantando una estela de polvo que brillaba débilmente bajo la luz de las estrellas. El traqueteo de los ejes mal aceitados y el golpeteo del caballo contra el suelo seco eran los únicos heraldos de una presencia humana en leguas a la redonda. Consuelo sintió una mezcla de terror y esperanza, sin saber si aquel encuentro significaría una salvación o un nuevo peligro en su ya castigada jornada.
Se puso de pie, protegiendo a sus hijos detrás de su cuerpo, mientras la carreta se detenía a pocos metros de ellos, revelando la figura de un hombre que los observaba desde el pescante, con una mirada que parecía cargar con el peso de los siglos. La pregunta quedó suspendida en el aire, apenas audible por encima del crujido de la madera vieja y el resuello del caballo cansado. Don Aurelio no esperó una respuesta formal, porque los rostros de los niños decían todo lo que las palabras callaban, por miedo o cansancio. Bajó del pescante, con una rigidez que hablaba de años de labor y polvo acumulado en las coyunturas, moviéndose con la lentitud de quien ya no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Sus ojos, ocultos bajo la sombra de un sombrero de palma desgastado, recorrieron el vientre abultado de la mujer y las mejillas hundidas del niño más pequeño. No había lástima en su mirada, sino un reconocimiento pesado de la desgracia, una expresión que parecía haber visto muchas escenas similares en esos años de escasez y olvido. Extendió una mano callosa hacia la parte trasera de la carreta, un espacio cubierto por una lona raída que prometía, al menos, un escudo temporal contra el viento de la noche. Subir a la carreta fue un ejercicio de voluntad sobre un cuerpo que ya no respondía con la agilidad de antes, sintiendo cada fibra de los músculos protestar por el esfuerzo. Consuelo acomodó a los niños entre unos costales de grano vacíos, sintiendo cómo el movimiento rítmico de las ruedas sobre la grava comenzaba a arrullarlos a pesar de la tensión que aún le atenazaba el pecho. Don Aurelio no hizo preguntas sobre el hombre que los había echado, ni sobre el destino que buscaban. Su silencio era un respeto que ella agradecía más que cualquier palabra de consuelo vacío. El traqueteo del metal y la madera se convirtió en el único sonido en leguas a la redonda, marcando un camino de alejamiento definitivo de la violencia que habían dejado atrás. En la penumbra, la silueta del viejo se recortaba contra el cielo estrellado. Una figura solitaria que parecía parte misma del paisaje árido de Durango. El trayecto hacia el rancho fue una transición lenta entre el pánico del abandono y la incertidumbre de una nueva acogida, bajo un cielo que parecía ensancharse a medida que avanzaban. Consuelo mantenía una mano sobre su vientre, sintiendo los movimientos inquietos de la pequeña vida que cargaba, mientras Lucía vigilaba el horizonte con una seriedad que le robaba el aliento. No hablaban, pues el cansancio era una costra densa que les impedía articular cualquier pensamiento que no fuera la necesidad inmediata de descanso y seguridad. El olor a tierra seca y a sudor de caballo llenaba el aire, una mezcla sensorial que la mujer asociaría por siempre con ese momento de rescate inesperado en medio de la nada. Don Aurelio guiaba al animal con una destreza mecánica, sus manos apenas moviendo las riendas, como si el caballo conociera el camino de regreso por puro instinto de supervivencia. Llegaron a la construcción de adobe cuando la luna ya estaba en lo alto, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de barro que parecían surgir de la propia tierra. El rancho de don Aurelio era poco más que una habitación amplia y un corral pequeño, donde 4 cabras dormitaban ajenas a la tragedia humana que acababa de desembarcar en su patio. El olor a humo de leña vieja y a polvo asentado los recibió al cruzar el umbral, un aroma que para Consuelo significó la primera bocanada de aire real en muchas horas. Adentro, el mobiliario era escaso y rústico, una mesa de madera maciza, unos bancos desgastados y un fogón de barro que aún conservaba un rescoldo de calor en sus entrañas. Era una casa de soledades, donde cada objeto parecía estar colocado para servir a un hombre que había aprendido a vivir con lo mínimo indispensable. Don Aurelio encendió una pequeña lamparina de aceite, cuya luz amarillenta comenzó a revelar los rincones de una vida marcada por la ausencia y la memoria de los que ya no estaban. El viejo se movió hacia la cocina con una economía de gestos que hablaba de una rutina perfeccionada en la soledad absoluta de los últimos 4 años. Mientras calentaba unos frijoles y preparaba unas tortillas con la masa del día anterior, Consuelo pudo ver los retratos descoloridos en la pared, imágenes de una mujer y una niña que ya no habitaban esas paredes. El hombre les ofrecía lo que tenía, sin pedir explicaciones, cumpliendo una promesa silenciosa que parecía haber hecho mucho tiempo atrás, a su propia conciencia. La comida, aunque sencilla,
Se sentía como un banquete sagrado frente a los ojos hambrientos de los niños, que observaban cada movimiento del viejo con una mezcla de asombro y gratitud. Comieron en un silencio que solo era roto por el sonido de las cucharas contra el barro y el crepitar ocasional de la leña en el fogón. Lucía comía con una delicadeza extrema, como si temiera que el plato fuera a desaparecer si hacía un movimiento brusco, mientras Ernesto devoraba su ración con la urgencia de quien ha conocido el hambre de cerca. Consuelo sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin permiso, mezclándose con el sabor salado de los frijoles y el alivio de saberse, al menos por esa noche, bajo un techo seguro. Don Aurelio los observaba desde las sombras. Su presencia era una garantía de paz que ella no había experimentado en años de matrimonio con Ramiro. No había juicios en esa mesa, solo la banalidad de un acto humano que devolvía un poco de dignidad a quienes habían sido despojados de todo. Después de la cena, el viejo les mostró un cuarto pequeño ubicado al fondo de la construcción, un espacio que olía a adobe fresco y a paja seca. Había una cama de madera con una colcha de retazos limpia y un rincón con un colchón de hojas de maíz que se sentía como el lujo más grande del mundo para sus cuerpos adoloridos. Consuelo acomodó a los niños, sintiendo cómo el sueño los vencía casi instantáneamente al contacto con la suavidad de las cobas. Ella se quedó sentada un momento, escuchando la respiración acompasada de sus hijos y los sonidos nocturnos del llano que ahora parecían menos amenazantes tras las paredes de barro. La pequeña Aurelia, aún en su vientre, pareció calmarse también, dejando de dar esas patadas nerviosas que habían marcado todo el camino por el desierto. La primera mañana en el rancho trajo una luz clara que disipaba las sombras de la noche anterior, revelando la belleza austera de un lugar que sobrevivía a pesar de la sequía. Consuelo se despertó con el cuerpo pesado, sintiendo cada articulación protestar por la jornada previa, pero con una claridad mental que no había tenido en mucho tiempo. Salió a la baranda y encontró a don Aurelio ya trabajando, sus manos ocupadas en las tareas del corral con una dedicación que parecía ser su único ancla contra la melancolía. Las cabras balahaban suavemente, y el aire olía a mañana fresca y a tierra mojada por el rocío, un escenario de paz que contrastaba violentamente con la violencia del día anterior. Lucía y Ernesto no tardaron en unirse a ellos, atraídos por la curiosidad de una vida rural que les ofrecía nuevas distracciones y responsabilidades. Sin embargo, la tranquilidad de aquel refugio era una construcción frágil que no tardaría en ser puesta a prueba por la malicia de los que se quedaron atrás. Al tercer día de su estancia, un hombre a caballo apareció en la entrada del rancho, levantando una nube de polvo que presagiaba malas noticias. Era Fortino, el cuñado de Ramiro, un sujeto conocido por su lengua larga y su capacidad para sembrar veneno donde quiera que pusiera un pie. Traía consigo rumores construidos con la precisión de quien busca destruir la reputación de una mujer sola, acusando a Consuelo de abandonos y deshonras que nunca habían ocurrido. Las palabras de Fortino flotaban en el aire como insectos molestos, intentando contaminar la hospitalidad de don Aurelio con la sombra de la duda y el juicio social. Don Aurelio escuchó la sarta de mentiras con la paciencia de quien ha vivido lo suficiente para reconocer el olor de la envidia y el rencor ajeno. Se mantuvo de pie frente al jinete, sus manos apoyadas en el bastón de madera, observando al hombre con una calma que parecía desquiciar a Fortino. Cuando el cuñado terminó su perorata de acusaciones falsas, el viejo simplemente se acomodó el sombrero y le indicó el camino de salida con un gesto seco y definitivo. Consuelo observaba desde la ventana, con el corazón martillando contra sus costillas, entendiendo que Ramiro no se quedaría quieto, y que la humillación del hombre se convertiría en el mayor peligro para su nueva vida. La guerra silenciosa por su dignidad acababa de comenzar, y el llano de Durango sería el testigo mudo de su resistencia. La vida en el rancho de don Aurelio se asentó con la cadencia de las estaciones que no perdonan, pero que ofrecen una tregua a quienes saben trabajar la tierra con respeto. Consuelo se integró a las labores diarias con una determinación silenciosa, barriendo el suelo de tierra
y remendando las ropas del viejo con una destreza que devolvía la dignidad a aquel hogar marcado por la ausencia. El hombre no era rico. Su propiedad consistía en poco más que una casa de adobe con techo de lámina, un corral pequeño con 4 cabras y una milpa que apenas daba lo justo para sobrevivir. A pesar de su vientre abultado, ella encontraba fuerza en la paz que emanaba de la soledad del llano, una quietud que sólo era interrumpida por el balido de los animales y las risas contenidas de sus hijos, quienes comenzaban a perder el miedo que traían tatuado en los ojos tras la huida. Aquel viejo de 70 años cargaba con un luto que no necesitaba palabras para ser comprendido, un vacío que se reflejaba en la forma en que miraba el horizonte cada atardecer. Vivía solo desde que su única hija se había ido al norte buscando trabajo hacía 4 años, encontrando la muerte a causa de la fiebre tifoidea, una noticia que llegó en una carta que él guardaba junto al retrato de su esposa difunta. En Consuelo y sus hijos, don Aurelio no vio extraños, sino la oportunidad de que la vida volviera a circular por las venas de su casa, alimentando el fogón con la esperanza de quienes ya no tienen nada que perder. El viejo encendía el fuego cada noche para calentar los frijoles y preparar las tortillas, sirviendo en platos de barro con la solemnidad de un rito sagrado, que celebraba el reencuentro con una familia que el destino le había arrebatado de forma cruel. Lucía, a pesar de sus cortos 8 años, se convirtió en el brazo derecho de su madre y en la sombra protectora de sus hermanos menores, asumiendo tareas que le robaron la infancia de un solo golpe. La niña ayudaba a desgranar el maíz y a cuidar que el pequeño Ernesto no se alejara demasiado hacia los matorrales, donde las víboras acechaban bajo el sol incandescente de Durango. Consuelo la observaba con una mezcla de orgullo y dolor, sabiendo que esa madurez era el fruto amargo de la traición de Ramiro, una marca que la niña cargaba con una seriedad impropia para su edad. Lucía recordaba cómo habían partido aquella última tortilla en 3 partes iguales bajo el mezquite, un acto de sacrificio que ahora se transformaba en la voluntad de ayudar a don Aurelio a mantener el rancho en pie frente a la adversidad. Mientras tanto, en el ejido, Ramiro Torres se hundía en una espiral de resentimiento y aguardiente, rumiando la humillación de haber sido abandonado por la mujer que consideraba de su propiedad. No era el peor hombre de la región, pero la bebida había corroído su voluntad, transformando su inicial promesa de futuro en una rabia sorda que necesitaba culpar a otros de sus propios fracasos. La ausencia de Consuelo, lejos de traerle la paz que buscaba, le recordaba constantemente su incapacidad para sostener a su propia sangre, una herida que sus compañeros de parranda se encargaban de salar con burlas y comentarios malintencionados. Ramiro sentía que el silencio de su casa era un reproche constante, una casa que ahora olía a encierro y a la falta de la mano que alguna vez hizo de aquel lugar un refugio tolerable. Fortino, el cuñado de Ramiro, actuaba como el mensajero de la discordia, llevando y trayendo rumores que buscaban manchar la reputación de Consuelo para justificar la violencia del marido expulsado. Este hombre, conocido por su lengua larga y su capacidad para sembrar veneno, llegó al rancho de don Aurelio con la intención de sembrar la duda sobre la moralidad de la mujer que allí se refugiaba. Aseguró con una frialdad calculada que Consuelo era una mujer de mal vivir, que había abandonado sus obligaciones, intentando que el viejo la echara a los caminos de nuevo para que Ramiro pudiera reclamar su control. Sin embargo, se topó con la mirada inquebrantable de Aurelio, quien ya conocía el peso de las mentiras, y no permitió que el aire de su hogar se contaminara con las palabras de un hombre que solo buscaba la destrucción ajena. El llano de Durango, con su polvo seco y sus horizontes infinitos, era el testigo mudo de una tensión que crecía con cada jornada que pasaba sin que Ramiro apareciera para reclamar lo que consideraba suyo. Consuelo sentía que la libertad que ahora experimentaba era un regalo frágil, una tregua que podía romperse en cualquier momento, bajo el peso de un hombre que no sabía perdonar la resistencia de quien decidió no morir en silencio. A pesar de los miedos,
aprendió que la verdadera familia no siempre se define por la sangre que corre en las venas, sino por la mano que se extiende cuando el mundo entero ha cerrado sus puertas. En la sencillez de la casa de adobe encontró una fuerza que el matrimonio nunca le brindó, una dignidad que florecía en el trabajo compartido y en la protección mutua que se ofrecían ella y aquel viejo cansado. La noche en que la violencia finalmente llamó a la puerta fue precedida por un silencio antinatural, como si el mismo desierto estuviera conteniendo el aliento ante la tormenta humana que se aproximaba. Ramiro llegó a pie, arrastrando una rabia añejada en alcohol, y sintiéndose humillado por el refugio que su mujer había encontrado lejos de su yugo. El olor a aguardiente precedía sus pasos, una estela de peligro que Consuelo identificó de inmediato, haciendo que sus hijos se agruparan detrás de ella, en el rincón más oscuro del cuarto de adobe. El hombre golpeó la madera con el puño cerrado, gritando el nombre de su esposa como si fuera una maldición, exigiendo que saliera para enfrentar las consecuencias de su supuesta traición, sin importar que el vientre de ella estuviera a punto de traer una nueva vida al mundo. Don Aurelio se levantó de su silla con una calma que contrastaba con la tempestad que rugía afuera, colocándose en el umbral de la puerta como un muro de piedra que no conocía el miedo. El viejo no necesitó armas para enfrentar al intruso. Su fuerza residía en la autoridad de quien no tiene nada más que perder y ha decidido que la injusticia no pasará sobre sus restos. Ramiro, cegado por la bebida, intentó empujar al anciano, pero se encontró con una resistencia firme y unos ojos que le devolvían el reflejo de su propia miseria humana. La luz de la luna iluminaba la escena, revelando el contraste entre un hombre que buscaba destruir y otro que había dedicado sus últimos años a proteger lo poco que la vida le había dejado. Una lucha de voluntades que se libraba en el silencio cargado de electricidad. Desde el interior de la casa, la voz de Lucía rompió la tensión como un rayo, una voz pequeña, pero cargada de una determinación que hizo que Ramiro se detuviera en seco. «No nos va a llevar», sentenció la niña. Y en sus palabras resonó el eco de todas las tardes de hambre y de todas las puertas cerradas que habían tenido que enfrentar por culpa de la negligencia paterna. Aquella acusación, proveniente de su propia sangre, fue el golpe más duro que el hombre recibió esa noche, un recordatorio de que su poder se había desvanecido en el momento en que decidió que sus hijos eran una carga. Ramiro retrocedió, no por bondad, sino porque el peso de la verdad era demasiado grande incluso para un corazón endurecido por el aguardiente y la soberbia, alejándose lentamente hacia la oscuridad del llano. Consuelo sintió que el alma le regresaba al cuerpo cuando escuchó el sonido de los pasos alejarse, fundiéndose con el viento que soplaba sobre los mezquites. Se quedó abrazada a sus hijos, sintiendo el latido acelerado de la pequeña Aurelia en su vientre, como si la bebé también hubiera estado conteniendo el aliento durante el enfrentamiento. Don Aurelio cerró la puerta con suavidad y regresó a su silla, sin decir una palabra, pero con la satisfacción de haber cumplido con una deuda que la vida le debía desde la muerte de su propia hija. No hubo celebraciones, solo el regreso de un silencio que ahora era distinto, un silencio que ya no era de miedo, sino de una libertad conquistada a pulso en el corazón de un desierto, que finalmente comenzaba a sentirse como un hogar verdadero. El eco de los pasos de Ramiro, perdiéndose en la oscuridad del llano, dejó tras de sí un vacío que pesaba más que el estruendo de sus gritos, una pausa necesaria donde el aire por fin parecía circular sin el estorbo del miedo. Consuelo permaneció inmóvil, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus músculos con una lentitud dolorosa, mientras sus manos seguían protegiendo a los niños en aquel rincón de la casa de adobe que ahora se sentía como una fortaleza inexpugnable. No hubo necesidad de intercambiar palabras con don Aurelio. El anciano simplemente atrancó la puerta con una firmeza que cerraba un capítulo de violencia, regresando a su rincón con el paso cansado, pero el espíritu íntegro. Aquella noche, el silencio del desierto de Durango no fue una amenaza, sino un bálsamo que permitía a los latidos del corazón recuperar su ritmo natural, lejos de la sombra de un hombre que había perdido su lugar en la mesa. Don Aurelio se convirtió en el centinela silencioso de aquella familia, que el destino le había arrojado a la puerta.
encontrando en la protección de Consuelo una forma de sanar su propia historia, marcada por el abandono y la muerte. El viejo cargaba con la memoria de su hija, quien se había ido al norte buscando un futuro mejor, solo para encontrar el final en una carta que hablaba de fiebre tifoidea y de un entierro en tierras extrañas. Aquel dolor, que durante años lo había mantenido aislado, se transformó en una voluntad de hierro para asegurar que ninguna otra mujer bajo su techo tuviera que enfrentar el desamparo de la intemperie. No pedía gratitud, solo aceptaba la compañía de los niños como un regalo que la vida le hacía en el ocaso de sus días, permitiendo que las risas de Ernesto y Lucía llenaran los huecos que la tragedia había dejado en las paredes de su rancho. La rutina diaria regresó con la cadencia de quien sabe que el trabajo es la única medicina contra el recuerdo. Y Consuelo se entregó a las labores del hogar con una devoción que transformó el rancho en un verdadero hogar. Lucía aprendió a leer con los libros viejos que el anciano guardaba celosamente en un cajón, descubriendo mundos nuevos mientras el sol de Durango declinaba sobre la milpa, que ahora crecía con más fuerza. Ernesto, por su parte, se convirtió en la sombra de don Aurelio, aprendiendo los secretos de la siembra y el cuidado de las cabras con una seriedad que hacía sonreír al viejo por primera vez en mucho tiempo. La convivencia borró las fronteras de la sangre, tejiendo un vínculo de lealtad donde el respeto mutuo era la base de cada jornada compartida bajo el techo de lámina y las paredes de adobe, que ya no olían a soledad. El embarazo de Consuelo avanzaba con una pesadez que le recordaba constantemente la urgencia de su situación, sintiendo cómo los 7 meses se convertían rápidamente en el tramo final de una espera cargada de incertidumbre. El vientre abultado era un recordatorio constante de la vida que se abría paso en medio de la precariedad, una promesa que ella cargaba con una mezcla de cansancio y esperanza renovada. Las noches eran largas, marcadas por los movimientos inquietos de la pequeña que aún no tenía nombre, pero que ya ocupaba un espacio vital en el corazón de aquella casa. Consuelo se sentaba a menudo en la baranda, mirando hacia el camino por donde alguna vez huyó, agradeciendo al llano por haberla conducido hasta aquel hombre que, sin ser nada de ella, le había dado todo lo que un marido no supo brindarle. El parto llegó en una madrugada de viento seco, 2 semanas antes de lo previsto, sacudiendo la paz del rancho con la urgencia de la vida que no sabe de calendarios ni conveniencias. Don Aurelio, a pesar de sus 70 años, montó su caballo cansado y partió hacia el pueblo en busca de doña Esperanza, la curandera cuya sabiduría era la única esperanza en leguas a la redonda. El trayecto fue una carrera contra el tiempo bajo un cielo estrellado que parecía observar la lucha de aquella mujer que se retorcía de dolor sobre el jergón de paja. Adentro, Lucía sostenía la mano de su madre con una firmeza que superaba sus 8 años, dándole la fuerza que el miedo intentaba arrebatarle en cada contracción, mientras Ernesto vigilaba desde la puerta, esperando el sonido que cambiaría su mundo para siempre. Fue un alumbramiento largo y desgarrador, donde Consuelo perdió mucha sangre, y la fatiga amenazó con sumergirla en una oscuridad definitiva antes de ver el rostro de su criatura. Doña Esperanza trabajó con manos expertas, utilizando los ungüentos y las oraciones que habían pasado de generación en aquel rincón de Durango, negándose a dejar que la muerte se llevara lo que tanto esfuerzo había costado proteger. Lucía no se movió de su sitio, escuchando los quejidos de su madre y el murmullo de la curandera, hasta que por fin, cuando el primer rayo de sol traspasó las frestas de la pared, un llanto nuevo y vigoroso rompió el silencio del llano. Era una niña, una pequeña de piel clara y ojos atentos, que llegaba al mundo para sellar la redención de una madre que había caminado por el desierto buscando justicia. Consuelo sostuvo a la recién nacida con brazos temblorosos, sintiendo cómo la calidez de la pequeña le devolvía la vida que el esfuerzo le había arrebatado momentáneamente. Decidió llamarla Aurelia, un homenaje silencioso al hombre que había abierto las puertas de su rancho cuando el mundo entero les había dado la espalda. Al escuchar el nombre de boca de la curandera, el viejo Aurelio se retiró a la silla del corredor y ocultó el rostro entre sus manos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez en décadas. Aquel gesto no era de tristeza,
sino del alivio profundo de quien siente que la vida le ha devuelto algo de lo que le fue quitado con tanta crueldad en el pasado. La pequeña Aurelia no era solo una hija, sino el símbolo de una familia nueva que se había forjado en la adversidad y la bondad inesperada. Meses después, las noticias llegaron desde el ejido a través de un viajero que buscaba agua para sus animales, cerrando definitivamente la sombra que Ramiro Torres proyectaba sobre sus vidas. Se decía que el hombre había abandonado el rancho y se había marchado hacia el norte, desapareciendo en la inmensidad de una frontera que no guarda registros de los hombres que huyen de sus propias responsabilidades. Para Consuelo, aquello no fue una noticia de abandono, sino la confirmación de su libertad, un decreto silencioso que le permitía respirar sin el temor de ser reclamada por un hombre que nunca entendió el valor de lo que tenía. No hubo juicios ni reclamos legales. El destino simplemente se encargó de separar los caminos de quienes no debían estar juntos, dejando a la mujer y a sus hijos en la paz de su nuevo hogar. Don Aurelio vivió 4 años más. El tiempo suficiente para ver a la pequeña Aurelia dar sus primeros pasos y para escuchar a Ernesto llamarlo abuelo mientras trabajaban juntos en la milpa. Aquellos años fueron un regalo de la providencia, una extensión de vida que el anciano disfrutó con la serenidad de quien sabe que su legado está en buenas manos y que su casa no volverá a ser un lugar de sombras. Lucía se convirtió en una joven instruida, leyendo los libros viejos que ahora formaban parte de su educación, mientras Consuelo administraba el rancho con una sabiduría nacida de la experiencia y el agradecimiento. El viejo murió una tarde tranquila de octubre, sentado en su silla habitual, mirando el horizonte de Durango con una sonrisa que quedó grabada en el aire fresco de la tarde. Lo encontraron a la mañana siguiente, con el sombrero inclinado sobre la frente y las manos reposando sobre las rodillas, como si simplemente se hubiera quedado dormido esperando el amanecer. En su testamento, redactado con la ayuda del párroco local, don Aurelio dejó el rancho y todas sus posesiones a nombre de Consuelo y sus hijos, asegurando que nunca volvieran a conocer el desamparo que los llevó a su puerta. El rancho de adobe, que alguna vez fue un refugio para el olvido, se convirtió en el cimiento de una prosperidad humilde pero sólida, donde el nombre de Aurelio se pronunciaba siempre con respeto y amor. Consuelo entendió entonces que el destino no la había expulsado de una casa para destruirla, sino para conducirla al lugar donde finalmente aprendería lo que significa ser verdaderamente libre y amada. Las llaves del rancho, frías y oxidadas, pesaban en la palma de Consuelo más que cualquier herramienta que hubiera cargado antes en su vida. No era el peso del metal lo que le hundía la mano, sino la carga invisible de un legado que no le pertenecía por sangre, pero sí por la voluntad de un hombre que vio en ella la continuidad de su propia esperanza. Aquel papel amarillento, firmado con la caligrafía temblorosa de don Aurelio, era el escudo que ahora la protegía del desamparo, pero también el blanco de todas las envidias que comenzaban a fermentar en el ejido cercano. Consuelo se quedó mirando el documento sobre la mesa, sintiendo que su nombre era una promesa que debía defender con las uñas si era necesario. La casa ya no olía a soledad, sino a una responsabilidad que la obligaba a ponerse de pie mucho antes de que el primer gallo anunciara el fin de la tregua. Comenzó por lo más simple, barriendo la tierra acumulada en los rincones con una escoba de mijo que parecía conocer de memoria cada grieta del suelo de adobe. Cada movimiento de sus brazos era un acto de reafirmación, una manera de reclamar el espacio que ahora le pertenecía legítimamente, tras años de vagar por los bordes de la vida ajena sin un lugar propio. Lucía la observaba desde el umbral, sosteniendo a la pequeña Aurelia, que ya intentaba balbucear sus primeras palabras, con la alegría de quien no conoce el peso de la historia familiar. El aire de la mañana traía el aroma del café recién colado, un lujo que se permitían para honrar la memoria del viejo que se había marchado, dejando la alacena llena de dignidad. No había prisa en sus gestos, solo la paciencia de quien sabe que la tierra se conquista centímetro a centímetro, con el sudor de la frente y el silencio del corazón.
Sin embargo, el pueblo no tardó en manifestar su incomodidad ante la noticia de que una mujer sola fuera la dueña de aquellas tierras que todos consideraban improductivas hasta que dejaron de serlo. En la plaza, los murmullos se apagaban cuando Consuelo pasaba a comprar sal o manteca, dejando tras de sí un rastro de miradas gélidas que cuestionaban la moralidad de su herencia inesperada. Nadie se acercaba a ofrecer ayuda para la siembra, ni para reparar el cercado que el viento de Durango había castigado durante la última tormenta de arena que azotó el llano. El silencio de los vecinos era una muralla de adobe invisible, una exclusión que dolía más que un insulto directo, porque le recordaba que para ellos, ella seguía siendo la expulsada, la mujer que no tenía derecho a prosperar fuera de la sombra de un marido. Una noche, mientras el frío del llano se filtraba por las rendijas de la ventana, Consuelo sintió que el cansancio se le instalaba en los huesos como una fiebre sorda que no pedía permiso. Le pesaban los párpados, y sentía una opresión en el pecho, una incertidumbre punzante de no saber si sus fuerzas físicas alcanzarían para sacar adelante la próxima cosecha sin ayuda externa. Se sentó a la orilla de la cama, escuchando la respiración acompasada de sus hijos, y sintió que el mundo se le venía encima. Pequeño y asfixiante, como un rebozo mal puesto sobre los hombros cansados. El cuerpo le pedía tregua, pero la mente le recordaba la imagen de don Aurelio entregándole las llaves, un recordatorio de que su debilidad era un lujo que no podía permitirse bajo ninguna circunstancia. Cerró los ojos con fuerza, tragándose el nudo de la garganta, y se obligó a respirar hondo hasta que el temblor de sus manos se detuvo. A pesar de las dificultades, la vida en el rancho encontró su propio ritmo bajo la tutela de Lucía, quien se encargaba de que Ernesto no descuidara sus lecciones de lectura entre las tareas diarias. Sentados bajo la sombra del viejo mezquite, los niños repasaban las letras en los libros amarillentos que habían pertenecido a la hija de don Aurelio, creando un oasis de conocimiento en medio de la aridez. Consuelo los observaba desde la cocina, mientras preparaba las tortillas, sintiendo que cada palabra que sus hijos aprendían era una victoria contra la ignorancia que Ramiro siempre intentó imponerles como destino. No había gritos ni exigencias, solo el murmullo de las voces infantiles mezclándose con el canto de las chicharras y el roce del viento contra las hojas secas del árbol. Era una educación forjada en la libertad, lejos de los golpes y del miedo que antes dictaban las reglas de su existencia. La paz se vio amenazada cuando Fortino volvió a aparecer en los límites de la propiedad, caminando con una lentitud que pretendía ser inofensiva, pero que ocultaba una intención oscura y persistente. No venía a insultar abiertamente, sino a proponer un trato que sabía injusto, comprarle las tierras por una fracción de su valor real, aprovechándose de su supuesta vulnerabilidad como mujer desprotegida. Consuelo lo recibió en la entrada, sin invitarlo a pasar. Manteniendo una distancia física que hablaba de su desconfianza absoluta hacia cualquier pariente o aliado de Ramiro. El hombre hablaba de deudas inexistentes y de la necesidad de un hombre que manejara el arado, insinuando que ella no duraría ni una temporada más, antes de que el hambre la obligara a ceder. La tensión se sentía en el aire, como una tormenta eléctrica que se niega a descargar, cargada de una codicia que no conocía límites. Consuelo no bajó la mirada, ni dejó que el temblor de sus manos delatara la rabia que le subía por la garganta ante el descaro del visitante que pretendía despojarla. Con una voz firme que ella misma desconocía, le recordó a Fortino que el rancho era suyo por ley y por amor, y que no había dinero en todo Durango capaz de comprar la dignidad. No necesitaba a un hombre para dirigir su vida, pues había aprendido que la fuerza de una madre es un motor que no se detiene ante las amenazas de los cobardes. Le pidió que se marchara, y que no volviera a poner un pie en su tierra, cerrando la puerta con una determinación que dejó al hombre con la palabra en la boca. Fue una decisión tomada desde las entrañas, un acto de soberanía personal que la liberaba de décadas de sumisión y de la sombra de un pasado violento.
El sol de mediodía caía implacable sobre el patio, levantando una neblina de calor que hacía que el horizonte de Durango pareciera deshacerse en ondas vibrantes frente a sus ojos cansados. Consuelo sintió que el aire le quemaba los pulmones al respirar, un calor seco que se le pegaba a la ropa y le recordaba la fragilidad de su existencia en medio del desierto. El polvo se le metía en los ojos y en los poros de la piel, una sensación constante de estar siendo devorada por la misma tierra que intentaba cultivar con tanto esfuerzo. No era un dolor agudo, sino una fatiga ambiental que la obligaba a buscar la sombra de la baranda para recuperar el aliento y la cordura en medio de la dura jornada. A pesar de la hostilidad del clima, sentía que aquel calor era más honesto que las palabras de los hombres, un desafío que podía combatir con agua. En la quietud de las tardes, la pequeña Aurelia se convertía en el centro de todas las miradas, gateando por el suelo de adobe con una energía que desafiaba el cansancio de los adultos. Sus ojos, claros y curiosos, parecían absorber cada detalle de aquel mundo rústico, encontrando maravillas en una simple piedra de río o en el vuelo de una mariposa que cruzaba el patio. Consuelo la observaba en silencio, maravillada por la capacidad de la vida para florecer incluso en las condiciones más adversas, sin guardar resentimientos ni miedos heredados de su padre biológico. La bebé era el recordatorio viviente de que el sacrificio de huir bajo el sol abrasador había valido la pena. Un brote nuevo en un tronco que todos daban por muerto. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino que estaba lleno de las promesas tácitas que se hacen las madres. La noche caía sobre el rancho con una suavidad engañosa, envolviendo las paredes de adobe en un manto de sombras que ocultaban los peligros que aún acechaban en la distancia del llano. Consuelo se aseguraba de que todas las puertas estuvieran bien cerradas, no solo por los animales salvajes, sino por la sombra de Ramiro que todavía parecía rondar los bordes de su mente. Sabía que la negativa a Fortino traería consecuencias, y que la envidia del ejido no se calmaría con el simple paso de las estaciones o el éxito de su cosecha. Mientras se acomodaba para descansar, sentía que una nueva prueba se avecinaba, una confrontación que definiría para siempre si aquel rancho era realmente su hogar definitivo. El viento sopló con fuerza, agitando las láminas del techo con un sonido metálico que presagiaba un cambio de rumbo en su historia de resistencia. La silla de mimbre en el corredor permanecía vacía, pero su presencia era un testamento de madera y fibras que dictaba el ritmo de la casa incluso en ausencia de don Aurelio. Consuelo se levantaba antes de que el primer rayo de sol hiriera el horizonte de Durango, sintiendo que el aire de la mañana traía consigo una responsabilidad que le pesaba en los hombros como un manto de plomo. Ya no era la mujer que huía con un costal de tortillas. Ahora era la dueña de un pedazo de tierra que exigía sudor y determinación para no ser devorado por el olvido del desierto. El silencio del rancho, antes poblado por los consejos del viejo, se había transformado en un eco de tareas pendientes que ella asumía con una disciplina casi militar, barriendo el patio y preparando el fogón mientras sus hijos aún soñaban con mundos menos exigentes. Lucía, que ya rozaba los 12 años, se movía por la cocina con una parsimonia que recordaba a las mujeres antiguas, heredera de una madurez que no pidió, pero que portaba con orgullo. Se encargaba de trenzar el cabello de la pequeña Aurelia y de vigilar que Ernesto no descuidara el forraje de las cabras, asumiendo el rol de pilar secundario en aquella estructura familiar que se negaba a derrumbarse. Consuelo la observaba de reojo, sintiendo un nudo de gratitud y tristeza al ver cómo la infancia de su hija se había diluido entre ollas de barro y lecciones de supervivencia en el llano. No había espacio para juegos banales en aquel rincón del mundo, donde cada grano de maíz era una batalla ganada al hambre. Y Lucía lo entendía con una claridad que a veces asustaba a su propia madre por su profundidad. La milpa reclamaba atención constante, especialmente ahora que las lluvias se hacían del rogar, y el sol parecía querer calcinar hasta la última raíz de esperanza que quedaba en el suelo. Ernesto, con sus 9 años,
Intentaba imitar los movimientos de don Aurelio al manejar la azada, golpeando la tierra endurecida con una fuerza que le hacía brotar gotas de sudor en la frente infantil. Consuelo se unía a él, ignorando el dolor que le subía por las piernas y la fatiga que amenazaba con nublarle la vista en las horas de mayor calor. Trabajaban hombro con hombro, una madre y un hijo unidos por la necesidad de demostrarle al ejido que el rancho de los Aurelios no moriría por falta de un hombre de ley a la cabeza de la siembra. El pueblo seguía siendo un territorio hostil, donde los rumores sobre la legalidad del testamento circulaban como insectos molestos en una tarde de bochorno. Cuando Consuelo bajaba a San Isidro del Llano para cambiar algunos quesos por sal o café, sentía las miradas de los hombres en la cantina, ojos cargados de una mezcla de codicia y desprecio hacia la viuda que se atrevía a ser dueña. No faltaba quien sugiriera en voz alta que una mujer sola no podía administrar tierras sin la guía de un varón, insinuando que tarde o temprano la propiedad terminaría en manos de alguien más capaz. Ella apretaba el rebozo contra su pecho y caminaba con la cabeza alta, protegiendo su dignidad con un silencio que era más elocuente que cualquier grito de protesta ante la injusticia social. Fortino, el cuñado de Ramiro, no se había dado por vencido, y regresó una tarde con un papel que pretendía ser una orden judicial para revisar los límites de la propiedad. Apareció montado en un caballo que se veía mejor alimentado que él mismo, con una sonrisa torcida que delataba sus intenciones de encontrar cualquier resquicio legal para despojar a la familia de su hogar. Consuelo lo recibió desde el corredor, sosteniendo la vieja escopeta de don Aurelio que, aunque descargada, funcionaba como un recordatorio visual de que ese territorio ya no era tierra de nadie. El hombre hablaba de derechos sucesorios y de la supuesta invalidez de la firma del viejo, tratando de intimidar a la mujer con términos técnicos que ella escuchaba con una desconfianza cultivada en años de engaños y maltratos. El calor de Durango en esa época del año era una presencia física, una mano invisible que apretaba la garganta y hacía que cada suspiro fuera un esfuerzo consciente contra la asfixia. El polvo se levantaba con cualquier brisa, formando remolinos que cegaban la vista y cubrían todo con una pátina grisácea de desolación que parecía querer borrar el color de la vida. Consuelo sentía que su piel se volvía áspera como la corteza del mezquite y que su paciencia se afinaba hasta el límite de la resistencia humana bajo aquel cielo de hierro. No era un dolor físico agudo, sino una erosión constante de la voluntad, un desgaste sensorial que la obligaba a buscar refugio en la penumbra de la casa, para no perder la cordura en medio del llano infinito. En las noches, después de que los niños se dormían, Consuelo se dedicaba a remendar las ropas desgastadas, usando la luz de una vela que agonizaba lentamente sobre la mesa de madera. Cada puntada era una oración silenciosa por la seguridad de su familia, un intento de zurcir no solo la tela, sino las heridas abiertas de un pasado que aún se negaba a cicatrizar del todo. El silencio de la casa era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de la estructura de adobe que se asentaba con el cambio de temperatura, como si la vivienda misma estuviera respirando. Ella pensaba en Ramiro, preguntándose en qué rincón del norte estaría desperdiciando su vida, y sentía un alivio amargo al saber que sus hijos ya no tenían que esconderse bajo la cama cuando escuchaban pasos tambaleantes acercarse. La visita del padre Julián trajo una pequeña tregua a la presión constante del pueblo, pues el sacerdote era de los pocos que recordaba la bondad de don Aurelio y respetaba la lucha de Consuelo. Se sentaron a tomar un café aguado en la baranda, y el hombre le aseguró que él mismo había sido testigo de la lucidez del viejo al momento de dictar su última voluntad. Esas palabras fueron como agua fresca para el alma de la mujer, dándole un respaldo moral que ninguna ley escrita podría igualar frente al juicio de la comunidad. El padre Julián le aconsejó paciencia y le prometió hablar con los líderes del ejido para calmar los ánimos de aquellos que, como Fortino, buscaban lucrar con la desgracia ajena disfrazada de justicia. Ernesto se estaba convirtiendo en el pequeño guardián de la milpa, pasando horas vigilando que los pájaros no se comieran el grano recién sembrado y aprendiendo a leer el cielo para predecir las tormentas. El niño había perdido la mirada asustadiza de su infancia en el otro rancho, reemplazándola por una seriedad reflexiva que lo hacía parecer mucho mayor de lo que su cuerpo indicaba.
Consuelo veía en él los gestos de don Aurelio, la forma en que se acomodaba el sombrero y la manera en que observaba el horizonte con los ojos entrecerrados contra la luz del sol. Era una semilla nueva creciendo en tierra antigua, una promesa de que el sacrificio de su madre no caería en saco roto mientras hubiera un par de manos dispuestas a trabajar la tierra con respeto. Sin embargo, la calma fue interrumpida una mañana por la llegada de un sobre oficial que contenía una citación para presentarse ante el juzgado del distrito en la capital del estado. Fortino había logrado llevar sus reclamos más allá de los chismes de pueblo, iniciando un proceso legal que amenazaba con arrebatarles el rancho mediante una serie de tecnicismos que Consuelo apenas alcanzaba a comprender. El papel, con sus sellos rojos y su lenguaje frío, se sentía como una nueva expulsión, una amenaza que no venía con machetes ni gritos de borracho, sino con la frialdad de una tinta que podía borrar su futuro. Consuelo apretó el documento contra su pecho, sintiendo que el aire se le escapaba una vez más, mientras miraba a sus hijos jugar en el patio, ajenos a la tormenta jurídica que se avecinaba. La maleta de cartón, amarrada con un cordel de istle, guardaba no solo un par de mudas limpias, sino la esperanza frágil de una familia que se negaba a ser borrada del mapa. Consuelo acomodó los documentos de don Aurelio en el fondo, envolviéndolos en un pañuelo de seda que había pertenecido a la esposa del viejo, como si el contacto con la tela pudiera imbuir de justicia a los papeles amarillentos. Sus manos, marcadas por el trabajo de la milpa, se veían extrañas sin el rastro de la tierra, limpias a fuerza de restregarlas con jabón de lejía, para presentarse ante una autoridad que no sabía de surcos ni de sequías. El aire de la madrugada en Durango era un filo de navaja que cortaba la respiración, recordándole que cada paso hacia la capital era un alejamiento de la única seguridad que había construido con sus propios huesos. Dejar a los niños al cuidado de su comadre Refugio fue un desgarro silencioso que le apretó el pecho con la fuerza de una cincha mal puesta. Lucía la miró desde el quicio de la puerta con una seriedad que no pedía explicaciones, sosteniendo a la pequeña Aurelia en brazos, mientras Ernesto se aferraba a su pierna sin soltar un solo sollozo. Consuelo les dio la bendición con un gesto rápido, temiendo que si se detenía un segundo más, la voluntad se le desharía como terrón de azúcar en café caliente. No había espacio para las despedidas largas en una vida donde el tiempo se mide por la urgencia de no perderlo todo en un juzgado distante. Caminó hacia la vereda sin mirar atrás, sintiendo que el peso de sus hijos era la única brújula que la mantenía orientada hacia el norte de su destino. El viaje en el camión de redilas fue una sucesión de baches y polvo que le entumecieron las piernas y le llenaron los pulmones de una pesadez grisácea. Compartía el espacio con campesinos que llevaban pollos y costales, hombres de mirada esquiva que parecían cargar con sus propias derrotas a cuestas, ajenos a la lucha jurídica de una mujer sola. El paisaje de Durango desfilaba frente a sus ojos como una película vieja, cambiando los mezquites por construcciones de piedra y el silencio del llano por el estrépito de una civilización que la abrumaba. Consuelo se aferraba a su maleta, sintiendo que en ese pequeño espacio de cartón residía la frontera entre la dignidad y el regreso a la miseria que Ramiro le había impuesto años atrás. El traqueteo del motor era un recordatorio constante de que el mundo seguía girando a pesar de su angustia personal. Al llegar a la capital, el edificio del juzgado se alzaba como una montaña de granito frío, con columnas que parecían querer aplastar cualquier intento de defensa de los humildes. El eco de sus guaraches sobre el mármol de la entrada sonaba como una profanación en aquel templo de leyes hechas por hombres que nunca habían tenido las manos llenas de ampollas. Consuelo se sintió pequeña, una mancha de sombra en un mar de trajes oscuros y papeles que volaban de una oficina a otra con una indiferencia que le helaba la sangre. Buscó el número de la sala que indicaba la citación, sintiendo que el aire de la ciudad estaba cargado de un olor a tinta y encierro que nada tenía que ver con la libertad del desierto que tanto amaba. Sus pies, acostumbrados a la tierra blanda, se quejaban de la dureza de un suelo que no perdonaba la pobreza. Fortino ya estaba allí, sentado en una banca de madera pulida, con una arrogancia que le brotaba por los poros, y se manifestaba en el brillo de sus botas recién lustradas.
Llevaba una chaqueta de paño que le quedaba un poco grande, pero que usaba para proyectar una imagen de respetabilidad que su mirada de hiena traicionaba a cada momento. Al ver a Consuelo, esbozó una sonrisa cargada de un veneno que no necesitaba palabras para ser entendido. Una mueca de triunfo anticipado que buscaba minar la poca confianza que le quedaba a la mujer. No estaba solo, pues un abogado de ciudad, de esos que venden la palabra por monedas de plata, le susurraba al oído mientras revisaba una carpeta llena de sellos y firmas que parecían armas listas para ser disparadas. Consuelo se sentó al otro extremo, manteniendo la espalda recta como un poste de luz en medio de la tormenta. El secretario del juzgado, un hombre de rostro cetrino y dedos manchados de grafito, comenzó a llamar a las partes con una voz monótona que despojaba al conflicto de toda su carga humana. El interior de la sala olía a tabaco rancio y a decisiones tomadas en la penumbra de las bibliotecas. Un ambiente donde la verdad parecía ser menos importante que la forma en que se presentaba. Consuelo escuchó cómo el abogado de Fortino desglosaba una serie de argumentos que pintaban a don Aurelio como un anciano senil y a ella como una aprovechada que se había valido de la soledad del viejo. Cada palabra era un golpe al corazón de su memoria, una forma de ensuciar la bondad de quien le había salvado la vida cuando el mundo le cerró las puertas. Se mantuvo en silencio, apretando el pañuelo de seda en su regazo, esperando el momento en que su propia voz pudiera reclamar su lugar. Cuando le tocó el turno de hablar, Consuelo sintió que la garganta se le cerraba por un segundo, como si el polvo del llano se hubiera quedado atrapado en sus cuerdas vocales para impedirle la defensa. Se puso de pie y miró al juez, un hombre de avanzada edad que la observaba por encima de sus anteojos con una curiosidad que no alcanzaba a ser compasión, pero que al menos no era desprecio. Su voz salió al principio pequeña, un hilo de sonido que parecía perderse en la vastedad de la sala, pero fue ganando fuerza a medida que recordaba el frío de la noche bajo el mezquite y el llanto de sus hijos. No habló de leyes ni de artículos, sino de la tortilla partida en tres, de la mano callosa de don Aurelio, y de la pequeña Aurelia que llevaba el nombre del hombre que le dio un hogar cuando nadie más quiso hacerlo. El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que podía cortarse con el mismo machete que Ramiro usaba para amedrentarla en sus noches de borrachera. El juez revisó los papeles que Consuelo le entregó, deteniéndose en la firma del viejo con una atención que hizo que Fortino se removiera inquieto en su asiento de madera. Hubo una pausa eterna donde el único sonido era el tic-tac de un reloj de pared que marcaba el paso de una justicia que siempre parecía llegar tarde a los rincones más alejados de Durango. El secretario dejó de escribir por un momento, levantando la vista para observar a esa mujer que, con su rebozo negro y su mirada inquebrantable, desafiaba la lógica del despojo que imperaba en la región. Era una lucha de significados, donde la vida rural se enfrentaba a la frialdad burocrática de una ciudad que no entendía de lealtades. El calor de la capital se filtraba por las altas ventanas del juzgado, creando franjas de luz donde las motas de polvo bailaban con una libertad que Consuelo envidiaba en ese instante de incertidumbre. Sentía los pies hinchados dentro de los zapatos que solo usaba para las grandes ocasiones. Una incomodidad física que se sumaba al peso emocional de saber que el futuro de sus hijos dependía de un trazo de pluma ajeno. El sudor le resbalaba por la espalda, recordándole las jornadas bajo el sol de la milpa, pero esta vez no había una brisa que trajera alivio, solo el murmullo de los abogados que discutían sobre la validez de un testamento redactado en la soledad del adobe. Su cuerpo protestaba por la inactividad forzada, por esa espera que la obligaba a estar quieta, cuando todo en ella pedía acción y regreso a la tierra. La decisión del juez no fue inmediata, sino que dictó un receso que obligó a Consuelo a salir al pasillo y enfrentar nuevamente la mirada de odio de Fortino y la indiferencia de los extraños. Caminó hasta una fuente cercana, mojándose las sienes con agua fresca para tratar de bajar la temperatura de su angustia, mientras recordaba el rostro de don Aurelio en su silla del corredor. Sabía que independientemente del resultado legal,
Ella ya no era la misma mujer que huyó de Ramiro. Ahora poseía una fuerza que no dependía de la aprobación de un juzgado ni de la maldad de un pariente envidioso. Cuando la llamaron de regreso a la sala, sintió que una calma extraña se instalaba en su pecho, una resignación que no era derrota, sino la aceptación de que la verdadera justicia se construye cada día en la resistencia silenciosa del hogar. El pasillo del juzgado se había vuelto un túnel de ecos, donde cada suspiro de Consuelo rebotaba contra las paredes de piedra, devolviéndole una imagen de sí misma que no reconocía del todo. Sentada en la orilla de la banca de madera, observaba el ir y venir de los secretarios, con sus expedientes bajo el brazo. Gente que manejaba destinos ajenos con la misma frialdad con la que se baraja un mazo de cartas gastadas. El hambre ya no era un vacío en el estómago, sino una debilidad en las rodillas que la obligaba a mantenerse anclada al suelo para no desvanecerse ante la mirada inquisidora de los abogados que pasaban de largo. Sabía que allá en el rancho, Lucía estaría cuidando el fuego, y Ernesto vigilando la vereda, esperando una noticia que ella aún no tenía la certeza de poder entregarles con el corazón limpio. Cuando la puerta de la sala se abrió nuevamente, el chirrido de las bisagras sonó como un aviso de juicio final en el silencio sepulcral del corredor de la capital. Consuelo se puso de pie, acomodándose el rebozo con un gesto mecánico que buscaba restaurar la dignidad que el cansancio del viaje y la humillación de los interrogatorios habían intentado arrebatarle esa mañana. Fortino entró primero, caminando con una seguridad que parecía ensayar para un triunfo que ya sentía en la punta de los dedos, sin siquiera dignarse a mirar a la mujer que él consideraba una intrusa. El aire adentro estaba viciado por el olor a papel viejo y a la cera de los muebles, una atmósfera opresiva, donde la verdad parecía ser una mercancía que se pesaba en balanzas que ella no alcanzaba a comprender. El juez tomó su lugar con una solemnidad que hacía que el tiempo se detuviera, ajustándose los anteojos antes de fijar su vista en el documento que sellaría el destino de 4 almas en Durango. Sus manos, surcadas por venas azules que contaban la historia de 1000 sentencias previas, sostuvieron el testamento de don Aurelio con un respeto que hizo que el corazón de Consuelo diera un vuelco de esperanza. No hubo preámbulos innecesarios. El magistrado comenzó a leer su fallo con una voz pausada que recorría los artículos de la ley, pero que se detenía con énfasis en la intención moral de quien no dejó descendencia de sangre. El silencio era tan denso que podía escucharse el vuelo de una mosca contra el vidrio de la ventana, mientras el futuro de una familia pendía de un hilo de tinta. La sentencia fue clara y contundente, validando el derecho de Consuelo sobre la propiedad y desechando las acusaciones de Fortino por falta de pruebas y por la evidente mala fe de su reclamo legal. El juez señaló que la ley, aunque rígida, no podía ignorar el testimonio de una vida compartida y el cuidado brindado a un hombre en sus últimos días, reconociendo a la mujer como la verdadera heredera. Fortino sintió que el suelo se le abría bajo sus botas lustradas, mientras su abogado cerraba la carpeta con una rapidez que delataba el fin de una causa perdida por la pura avaricia. Consuelo no gritó ni celebró, simplemente cerró los ojos y dejó que una lágrima solitaria recorriera su mejilla, sintiendo que el peso de la montaña de granito por fin se levantaba de sus hombros. Afuera del edificio, la luz de la tarde de la ciudad era un estallido de colores que Consuelo recibió con los brazos abiertos, respirando por fin un aire que no sabía a derrota ni a miedo. Fortino pasó junto a ella sin decir palabra, con la mirada clavada en el pavimento, y la amargura de quien sabe que ha perdido la oportunidad de lucrar con la memoria de un muerto. No hubo insultos finales ni amenazas de regreso. El hombre simplemente se desdibujó entre la multitud de la capital, llevándose consigo el veneno que durante meses había intentado contaminar la paz del rancho. Ella se quedó un momento de pie en la banqueta, sintiendo el calor del sol en la cara, entendiendo que la justicia de los hombres por fin se había alineado con la justicia de la tierra. El regreso hacia el norte fue una jornada de liberación, donde cada kilómetro recorrido la acercaba más a la verdadera esencia de su vida, lejos de los mármoles fríos y las palabras de los licenciados. En el camión de redilas,
Consuelo ya no era la mujer encogida que se aferraba a su maleta con pánico, sino una dueña que observaba el horizonte de Durango con la mirada de quien ha conquistado su propio reino. El polvo del camino ya no le parecía una molestia, sino un saludo de bienvenida que le recordaba que sus raíces estaban hechas de esa misma tierra seca y resistente. Pensaba en la cara de Lucía al verla llegar con el papel sellado y en la risa de Aurelia al sentir sus brazos, y una sonrisa se dibujaba en sus labios. Cuando divisó a lo lejos la silueta del rancho, recortada contra el cielo naranja del atardecer, Consuelo sintió un nudo de emoción en la garganta que casi le impedía respirar por la alegría. La construcción de adobe se veía pequeña, pero sólida, un refugio que había resistido no solo el clima inclemente, sino también la maldad humana y el peso del pasado doloroso. Al bajar del transporte, sus pies buscaron la tierra con una urgencia casi carnal, sintiendo la grava bajo sus guaraches como el abrazo de un viejo amigo que la ha estado esperando pacientemente. Caminó por la vereda con el paso firme, sin la sombra de Ramiro acechando su mente, ni el temor de ser expulsada nuevamente hacia la nada de la que una vez huyó con sus 3 pequeños hijos. El reencuentro con sus hijos fue un estallido de vida que llenó el patio de risas y llanto de alegría, borrando en un segundo las semanas de angustia y soledad que habían pasado separados. Ernesto corrió a su encuentro, abrazándola con una fuerza que le recordó cuánto había crecido el niño en su ausencia. Mientras Lucía se acercaba con la pequeña Aurelia en brazos y una expresión de alivio. No hubo necesidad de explicar nada. El papel que Consuelo sostenía era la bandera de una victoria compartida que les aseguraba un techo y un futuro digno bajo el cielo de Durango. Se quedaron abrazados en medio del patio, formando un círculo de protección que ni el viento más fuerte ni la injusticia más profunda podrían volver a romper jamás, tras aquella larga y dura batalla. Esa noche, Consuelo se sentó en la silla de mimbre de don Aurelio, mirando hacia el corral donde las cabras dormitaban en una paz que parecía contagiar a todo el rancho de adobe. Encendió una pequeña vela y la colocó sobre la mesa, dejando que la luz iluminara el espacio que el viejo solía ocupar con su presencia silenciosa, protectora y siempre sabia. Le habló en voz baja a la memoria del hombre, agradeciéndole por la confianza y por haber visto en ella algo que ni ella misma sabía que poseía, la capacidad de resistir y de florecer. Sintió que una brisa ligera recorría el corredor, agitando suavemente los flecos de su rebozo, como si el espíritu del viejo estuviera dándole una última palmadita de aprobación antes de retirarse definitivamente al descanso. Al día siguiente, el sol salió con una claridad distinta, iluminando una milpa que parecía haber crecido centímetros solo por la alegría del regreso de su dueña legítima al trabajo diario. Consuelo tomó la azada y se dirigió al campo con Ernesto, enseñándole que el trabajo de la tierra es la única forma de libertad que no se puede comprar con dinero ni arrebatar. Los vecinos del ejido, que antes la miraban con recelo, empezaron a acercarse tímidamente, reconociendo en ella una fuerza que merecía respeto, y quizás, con el tiempo, una amistad sincera. La historia de la mujer expulsada se había convertido en la leyenda de la mujer que se quedó, un relato de dignidad que se contaría en las cocinas de Durango como un ejemplo de valentía. Consuelo contemplaba el portón de madera que ahora cerraba con una llave que no tenía más dueño que su propia voluntad. Aquel pedazo de tierra en Durango, que alguna vez fue el refugio de un viejo solitario, se había transformado en el bastión de una mujer que aprendió a conjugar el verbo sobrevivir en todos sus tiempos. Los papeles del juzgado descansaban en un cajón, pero la verdadera propiedad se sentía en la planta de los pies, en ese contacto diario con un suelo que ya no le resultaba ajeno ni amenazante. Ramiro era solo una sombra borrosa, un nombre que ya no evocaba terror, sino una lástima profunda por el hombre que prefirió el veneno del alcohol a la calidez de su propia sangre. El aire de la tarde soplaba con una suavidad que parecía pedir permiso para entrar en el corredor, trayendo el aroma de la alfalfa y la paz de quien ha ganado su lugar. El ciclo de las estaciones dejó de ser una amenaza de hambre para convertirse en el compás de una vida llena de propósito y trabajo digno.
Consuelo ya no despertaba con el corazón sobresaltado por el ruido de unas botas tambaleantes, sino por el canto de las chicharras que anunciaban un día más de labor compartida bajo el sol. La milpa crecía alta y fuerte, como si la tierra misma agradeciera el cuidado de unas manos que no buscaban dominarla, sino entenderla con paciencia y respeto. Las cabras daban leche suficiente para el sustento y para vender en el pueblo, donde ahora la figura de la viuda era recibida con una cortesía que se ganó a fuerza de honestidad y resistencia. No había lujos en aquella casa de adobe, pero sobraba la dignidad que el dinero de los ejidatarios ambiciosos nunca pudo comprar durante los años de asedio y desprecio. Lucía se hizo mujer entre los surcos y los libros, heredando la fuerza silenciosa de su madre y la curiosidad intelectual que don Aurelio sembró en su espíritu. A sus 16 años ya era capaz de manejar las cuentas del rancho con una precisión que dejaba mudos a los hombres del pueblo, que alguna vez intentaron engañar a Consuelo. Se sentaba por las tardes a leerle a sus hermanos, compartiendo historias que hablaban de mundos lejanos, pero también de la importancia de mantener la cabeza alta frente a la injusticia. Sus ojos, antes nublados por el miedo de la expulsión, ahora brillaban con la luz de quien se sabe dueña de su destino y protectora de su linaje. No buscaba un marido que la rescatara, pues había aprendido que el único rescate verdadero es el que una misma construye con el esfuerzo diario y la educación constante de su alma. Ernesto creció con la espalda ancha y las manos curtidas, convirtiéndose en el hombre de la casa sin necesidad de repetir los errores violentos de su padre biológico. En sus gestos se adivinaba la influencia de don Aurelio, la forma de observar el cielo para predecir la lluvia y el modo respetuoso de tratar a los animales del corral. Nunca hablaba de Ramiro, no por rencor, sino porque su memoria estaba ocupada por las lecciones de bondad que recibió en aquel rancho cuando más vulnerable se sentía. Trabajaba la tierra con una devoción casi religiosa, entendiendo que cada grano de maíz era un tributo a la hospitalidad que le salvó la vida en aquella noche de polvo y mezquites. Era un joven de pocas palabras, pero su presencia en el umbral de la puerta era la garantía de que el hogar nunca volvería a estar desprotegido frente a la maldad ajena. El rancho de los Aurelios, como terminó conociéndose en la región, se transformó en un refugio discreto para otras mujeres que llegaban buscando un consejo o un trozo de pan. Consuelo nunca les negaba la entrada, recordando siempre que ella también fue una extraña con el vientre abultado y el alma rota, que encontró una mano extendida en medio de la nada. Sin hacer discursos heroicos, se convirtió en una guía silenciosa para aquellas que sufrían el yugo de la violencia o el abandono, enseñándoles que la tierra siempre tiene un espacio para quienes tienen el valor de caminar. La casa de adobe, ampliada con un cuarto nuevo para los invitados, exhalaba un calor humano que contrastaba con la frialdad de los juzgados y la indiferencia de las autoridades. Su redención no fue un evento ruidoso, sino un goteo constante de actos de compasión que iban sanando las heridas. Los años pasaron y la piel de Consuelo se volvió un mapa de arrugas que contaban historias de sequías vencidas y de inviernos pasados al calor del fogón. Sus manos, aunque nudosas y cansadas por la edad, conservaban la firmeza necesaria para sostener a los nietos que empezaban a llenar el patio con sus juegos y risas infantiles. Ya no sentía aquel frío punzante en el pecho que la acompañó durante su matrimonio, reemplazado por una calidez interna que emanaba de la satisfacción del deber cumplido y la paz recobrada. Sus movimientos eran lentos pero seguros, moviéndose por la cocina con la familiaridad de quien conoce cada grieta de las paredes de barro que ella misma ayudó a mantener. A veces se detenía a mirar sus manos, asombrada de cómo la misma carne que fue golpeada por la vida pudo ser el instrumento de tanta reconstrucción y belleza en el llano. En los momentos de quietud, cuando el sol se hundía tras las colinas de Durango, Consuelo se sentaba en el corredor a recordar aquella tarde de 1934 en que fue expulsada. El recuerdo ya no le causaba dolor físico ni ganas de llorar, sino una especie de asombro por la fuerza que tuvo para recoger a sus hijos y caminar hacia lo desconocido. Entendía ahora que el portazo de Ramiro no fue el final de su existencia, sino el golpe necesario que rompió el cascarón de su sumisión
para dejar salir a la mujer poderosa que llevaba dentro. El silencio del llano, que antes le parecía una amenaza de muerte, se había vuelto su compañero más fiel, una presencia que la invitaba a reflexionar sobre la extraña justicia del destino. Aquella tarde de polvo y vergüenza quedó atrás, sepultada bajo capas de trabajo, amor y la presencia constante de una familia unida. La pequeña Aurelia, que ya corría por el rancho con la energía de un torbellino, era el alma de la casa y el recordatorio viviente del hombre que les dio una oportunidad. Llevaba el nombre con orgullo, aunque nunca llegó a conocer al viejo que murió en la silla del corredor, pero conocía su historia de memoria a través de los relatos de su madre. La niña tenía la curiosidad de quien sabe que el mundo es un lugar vasto, pero que su centro siempre estará en aquellas paredes de adobe y aquel patio de tierra roja. A menudo se sentaba en el lugar donde Aurelio solía esperar el amanecer, mirando el horizonte con una seriedad que hacía que Consuelo viera reflejos del pasado en sus ojos nuevos. Era el brote más tierno de un árbol que se negó a morir, la promesa de que la bondad de un extraño puede ramificarse. La justicia verdadera, pensaba Consuelo mientras observaba a sus hijos adultos, no se encontró en los papeles sellados de la capital, sino en la capacidad de pertenecer a un lugar y a una historia. No se trataba solo de poseer la tierra, sino de ser parte de ella, de haberla sudado y llorado hasta que la propiedad dejó de ser un concepto legal para volverse una verdad espiritual. El rancho no era solo un conjunto de paredes y cercados, sino el testimonio físico de una resistencia que venció a la codicia, al alcohol y al abandono social que imperaba en el siglo XX. Haber conservado ese hogar fue su mayor acto de rebeldía contra un sistema que quería verla derrotada, mendigando por las orillas de los caminos con sus hijos a cuestas. Al final, la victoria no fue la riqueza acumulada, sino la tranquilidad de saber que nadie más volvería a cerrarle la puerta. La noche caía finalmente sobre el llano de Durango, envolviendo el rancho de los Aurelios en una penumbra azulada que invitaba al descanso y a la gratitud profunda. Las luces de las lámparas de aceite comenzaban a parpadear a través de las ventanas, señalando que la vida continuaba su curso natural en el refugio de adobe que la bondad inesperada construyó. Consuelo echó un último vistazo al camino, ese sendero de tierra por donde alguna vez llegó derrotada, y por donde hoy ya no esperaba a ningún enemigo que pudiera perturbar su paz ganada. Se dio la vuelta y entró a su casa, cerrando la puerta con suavidad, sabiendo que adentro estaba todo lo que realmente importaba, a salvo del polvo y de la crueldad de los hombres. El viento sopló suave sobre los mezquites, llevándose consigo los últimos ecos de una historia de redención profunda. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.